Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos un traspaso para cada equipo de la Conferencia Este. Estoy grabando en martes al mediodía, bueno, ya más bien martes por la tarde. Y tengo ganas de este vídeo porque es un vídeo que hago todos los años en el canal, todos los años en el podcast, el de un traspaso para cada equipo de la NBA, un traspaso para cada uno de los 30 equipos. ¿Qué sucede? Que hace varios años, cuando todavía no estaba el canal y cuando solo lo hacía en formato de audio, recuerdo una vez que lo metí todo en un solo episodio y es complicado porque tanto de cara a grabar el propio episodio se te va muy largo. Y luego también de cara a editarlo pues no es lo ideal. Así que ya desde hace, no sé si un año o dos, lo divido en dos partes, ¿de acuerdo? Y tenemos la conferencia oeste por un lado, la conferencia este por otro. Así que hoy vamos a tener el traspaso para cada uno de los 15 equipos de la conferencia este y esta misma semana saldrá el de un traspaso para cada equipo del oeste. No sé exactamente qué día porque hay una charla con una persona que estoy seguro que os va a gustar, que también va a salir esta semana en el canal. Entonces ya veré un poquito cómo lo distribuyo, ¿de acuerdo? Pero el trade deadline está a la vuelta de la esquina y evidentemente, recuperando ya el ritmo en el canal, pues este es un vídeo, un episodio, como queramos llamarlo, que no podía faltar. Y nos metemos de lleno porque al final, aunque lo divida en dos partes, es cierto que es un episodio largo donde tenemos mucho que comentar y mucho de qué hablar. El orden es muy sencillo. Bueno, si no me equivoco, los he cogido por divisiones, porque al principio, otros años lo hacía por orden alfabético, pero lo tengo ordenado por divisiones, ¿de acuerdo? No empiezo con los peores equipos, termino con los mejores. Terminamos con Washington Wizards, así que técnicamente sí que terminamos con el peor equipo, pero no es un orden de clasificación ni nada. Vamos a comenzar con Boston Celtics. Además, para los que... Es cierto que YouTube tiene también mucho consumo rollo podcast. Yo mismo también consumo muchos canales así, ¿no? Tú te pones el vídeo y no miras tanto a la pantalla, ¿no? Pero para los que vayáis mirando a la pantalla, sí que voy a ir haciendo un cambio de escena, básicamente para enseñaros la captura de Spotrac con el traspaso ya cerrado. Porque es cierto que yo me encuentro en muchas ocasiones traspasos en páginas que aparentemente son serias y fiables, que te presentan un traspaso, además, no solo por encima o no solo la idea, sino que te lo dan bastante cerrado, pero que luego cuando lo llevas a la realidad no es un traspaso realizable. Por lo tanto, yo sí que he querido ya no solo dejaros la idea, sino, oye, que veáis que es un traspaso que se puede hacer. Evidentemente, hay casos que me han quedado que digo, joder, qué bien me ha quedado este traspaso. Y otros que han quedado un poquito más regular. Incluso algunos, sobre todo, que esto ya es algo que ha pasado en años anteriores, que yo pongo a lo mejor varias rondas o una primera ronda y luego yo mismo revisándolo digo, quizás me he pasado y no sería tanto. Por lo tanto, no os quedéis con si aquí, ostras, has metido dos primeras rondas, es demasiado, no sé qué. Oye, pues le quitáis una y ya está, no pasa nada. Es más bien el dibujo y la idea y, por supuesto, viendo que es realizable. Y vamos a comenzar con los Boston Celtics, que evidentemente necesitan un grande, tal y como va la temporada y la vuelta de Jason Tatum y lo flojito que está, lo malita que está la conferencia este. Podemos esperar cualquier cosa, la verdad, de los Boston Celtics en el tramo final de temporada. Han salido varios nombres, por supuesto, ¿no? Daniel Gafford es uno de los que parece más realista, tanto porque Dallas estaría dispuesto a darle salida, como porque es un jugador que tiene contrato para varios años, que encaja y que tendría sentido. Sí que creo que hay bastante debate o bastante conversación con los Boston Celtics, porque hay, por ejemplo, un tema con Anthony Simons, que yo creo que es un jugador que incluso con sus debilidades defensivas es un tío que gusta en los staff técnicos, convence por su calidad, por su habilidad para dar puntos y porque muchas de sus cualidades negativas a nivel defensivo son propias del jugador, no porque le falte esfuerzo o le falte compromiso, sino porque pues no es el defensor ideal. Esto es una absoluta realidad. Pero al mismo tiempo, creo que un jugador como Simons o el perfil que tiene es muy interesante. Por lo tanto, si
Si sabe Brad Stevens que puede mantener a Simmons en el esquema y que en verano pueden negociar una renovación que sea interesante para los Celtics, creo que conservarle en el equipo es una buena noticia, es algo que tiene bastante sentido. De la misma manera, si no hay un contrato agradable para los Boston Celtics, aprovecha y traspásale, porque si no en verano se te va a marchar y tratará de firmar un contrato. Entonces, creo que todo parte desde este punto, porque al final el contrato de Simmons es grande y le puedes dar salida, y si mueves a Simmons, pues a lo mejor no te digo que vayas a por un Ivica Zubac, Nicolas Claxton, Domantas Sabonis desde luego que no, que son contratos grandes, pero puedes utilizar el contrato de Anthony Simmons quizás para que otro equipo te dé algunos activos, ¿no? Recibir algún jugador de complemento y que te den activos de vuelta. Creo que esto sería una operación interesante. Y evidentemente Boston, por mucho que se haya quitado a Jrue Holiday, por mucho que se haya quitado a Kristaps Porzingis, sigue teniendo una nómina de salarios muy importante en el equipo. Y solo con los Jays, con Tatum y con Jaylen Brown y con Derrick White, te comes el espacio salarial del equipo. Además de los Sam Hauser, Peyton Pritchard y los demás contratos que tienes. Por lo tanto, creo que interesa buscar más bien algo pequeño o, como os decía, utilizar a Anthony Simmons para recibir más piezas o incluso algún pick del draft. ¿Les puede interesar un tío como Nikola Vucevic de cara a firmar una renovación en verano? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tienen a Nehemias Queta. Yo creo que Nehemias Queta es un pivot que te puede funcionar y que Boston tiene que ir a buscar pivots muy complementarios. Lo de Porzingis era una apuesta que tenía sentido en su momento. Le sacabas de los Wizards, ok, apostabas por él un par de años, un jugador que además sabemos vive lesionado, por desgracia. Y Vucevic, que es un pivot veterano, que te daría puntos, que también te daría un registro diferente al poder hacer puntos al poste en algún momento si lo necesitas, que te abre la cancha con su tiro exterior, que es muy inteligente con su juego. Creo que incluso infravalorado por haber pasado su carrera entre Orlando Magic en un proyecto que era poco competitivo y luego también por haber estado en unos Chicago Bulls que han competido más bien muy poquito. Y creo que eso, unido a sus debilidades defensivas, creo que se infravalora a un tío como Nikola Vucevic. Si saben, porque luego además estas cosas las hablan bastantes entre ellos, podría tener sentido la llegada de Nikola Vucevic. Si sabes que le vas a firmar una renovación de nuevo favorable para el equipo, dándole la oportunidad por primera vez en su carrera de competir por un título y por tener ese perfil distinto a Nehemias Queta. Pero la realidad es que me sorprendería ver a Vucevic salir y de hecho la última información de los insiders es que no esperan que el jugador montenegrino salga traspasado de Chicago. Así que yo he ido a mirar otros movimientos. He intentado sobre todo centrarme en dos jugadores, Daniel Gafford y Goga Bitadze. Creo que es el perfil que necesitan, aunque idealmente sería un 5 que tire. No hay tantos y sobre todo al precio que pueden adquirir los Boston Celtics. Y obviamente Gafford y Bitadze son dos opciones muy, muy buenas. A mí personalmente me gusta más Bitadze, pero es cierto que ha sonado más la opción de Daniel Gafford y que si están buscando un 5 contrastado, con contrato para varios años, ok, tiene sentido. Y también es verdad que Orlando Magic es un rival de conferencia que en teoría no querría reforzar a un rival de conferencia, como son los Boston Celtics. Yo aún así he hecho el traspaso con Goga Bitadze porque creo que es un 5. De nuevo, aquí yo estoy mirando desde la perspectiva de cada equipo y creo que el 5 ideal sería Goga Bitadze porque en un escenario como Boston, en un equipo acostumbrado a sacar el máximo de sus jugadores, sobre todo cuando son jugadores de rol, un tío como Bitadze creo que haría auténticas maravillas en el puesto de 5 de los verdes. De la misma manera que ellos tienen un jugador que creo que les puede interesar mucho en Florida. Así que hago el cambio de pantalla para enseñaros, de acuerdo, el traspaso de Boston Celtics, que no es otro, ahí lo tenéis, que Boston Celtics adquiriendo a Goga Bitadze y a Noah Penna, de acuerdo, sé que es un rookie, sé que es pick 32, prácticamente no está jugando, un contrato muy pequeñito, tipo de jugador que puede encajar en el esquema de Boston Celtics, por Sam Hauser, que al final es un tirador, que Orlando es un equipo que tiene unas necesidades enormes con el tiro, y un tío como Hauser no jugaría tanto, ni tendría tantos minutos, ni tendría tantos tiros como los que está teniendo este año en Boston, pero sí que tendría
una posibilidad de mejorar la rotación de Orlando Magic y un jugador que podría entrar en momentos puntuales cuando el equipo verdaderamente necesite tener más tiro exterior. Y Orlando sí o sí necesita meter más tiro exterior en este mercado antes de que termine el mercado de traspasos. Creo que podría entrar alguna ronda, pero claro, no tengo claro quién se la llevaría, porque a Noah Penda le podemos contar como una especie de ronda, como si fuese un pick. Y lo cierto es que ahora mismo creo que el valor de Sam Hauser está por encima del de Bitadze, porque es que además en Orlando Magic, que han recuperado a Mo Wagner, es recuperar a Mo Wagner y sale Goga Bitadze de la rotación. Y sabemos que en el 5 juegan Wendell Carter Jr. y Mo Wagner. Por lo tanto, oye, no me parece ninguna locura. Si queréis añadir alguna ronda para quedaros más tranquilos, ok, pero la base del acuerdo sería este. Y es que además no sirve o no entra, digamos, a pelo el traspasar a Bitadze por Sam Hauser, aunque sean contratos muy similares. Por la situación salarial de Orlando Magic, tiene que entrar el contrato de Noah Penda en dirección a Orlando Magic. Y no vas a dar a otros jugadores como Tristan da Silva, J.C. Richardson u otras piezas, ¿no? Creo que este es el acuerdo que tiene sentido. Ahí lo tenéis, ese primer traspaso de acuerdo en el que Boston Celtics conseguiría ese 5, conseguirían a Goga Bitadze y ojito con su tramo final de temporada, porque yo pensaba incluso que Boston se iba a dejar caer, pero ellos tenían muy claro que no lo iban a hacer. El siguiente equipo que tengo es Brooklyn Nets, uno de los peores de la liga, y cuyo mercado de traspasos, antes de que cierre en febrero, gira alrededor de un nombre: Michael Porter Jr. Su temporada está siendo espectacular desde lo individual. Brooklyn es un equipo que ya sabemos los movimientos del verano fueron extraños. Metieron muchos jóvenes, tienen a 3-4 rookies en rotación. En fin, cosas un poco extrañas. La temporada de Brooklyn es cierto que no es el equipo que más he visto, tampoco es el equipo más interesante, pero no sé, es un equipo que este año no me gusta la sensación que me transmiten los Nets de este año. Y aunque Michael Porter Jr. Sí que está funcionando, vamos a ver que no le pase un poquito como a otros jugadores que cuando han llegado a Brooklyn y han tenido un rol más expandido, cuando han llegado a un equipo más competitivo, que han querido hacerse con él porque le ven que está rindiendo a un gran nivel, les cuesta volver a encajar ese rol más secundario, más complementario. Los casos, evidentemente, venían desde Phoenix, Michael Bridges y Cam Johnson, que a Cam, ostras, sí que le ha costado bastante más en Denver Nuggets. Aún así, ¿qué ocurre? Los perfiles tanto de Bridges como de Cam Johnson sí que son mucho más complementarios que el de Michael Porter Jr., que es un jugador que parece hecho para este tipo de equipos, ¿no? Para ser la estrella de equipos que son incapaces de ganar. Aún así, señala Brett Siegel en Clutch Points que el precio de Michael Porter Jr. es alto y que no tendrían problemas en quedárselo. Le queda un año más de contrato, ¿de acuerdo? Me parece una pieza interesante porque si hay equipos que ya van muy fuerte, que ya tienen, digamos, cargas salariales muy fuertes en su plantilla, hacerte con Michael Porter Jr., aunque el año que viene tenga un contrato muy grande, te da la opción de renegociar un nuevo contrato que sea más favorable para el equipo, ¿de acuerdo? Y que no sea tan elevado. Hay interés de Golden State Warriors y de otras franquicias, se sabe en este jugador, y oye, es que encajaría como un guante. Yo también en unos Warriors que tuviesen a Jimmy Butler sano, evidentemente. Yo me lo imagino y digo, ostras, pues es que si tú metes a Michael Porter Jr. en el 3-4 al lado de Jimmy Butler, es un jugador fantástico para ellos porque les daría el tamaño, les daría ayuda en rebote, es un jugador que es capaz de defender a alto nivel y sobre todo que es uno de los mejores francotiradores de la liga. Tendríamos que ver cómo se adapta, de acuerdo, también el sistema de los Warriors que requiere de mucho movimiento sin balón, de mucha inteligencia, y ha habido jugadores que han tenido problemas para adaptarse. Y si Michael Porter Jr. en Denver ya nos dejaba momentos de una selección de tiros bastante curiosa, pues hombre, lo mismo en el sistema de los Warriors, a lo mejor tendría algún problemilla para integrarse o le llevaría tiempo. A Buddy Hield también le llevó tiempo. Pero no voy a centrar el traspaso en Michael Porter Jr., primero porque los Nets no tienen prisa por quitárselo, es decir, incluso no descarto que ellos mismos digan, oye, este tío nos está sirviendo, está funcionando y seguimos perdiendo, es decir, fantástico para nuestro plan. Y nuestro plan pasa por draft de 2026, que sea fuerte, una temporada más de tanqueo, que no es tanqueo porque el equipo es malo y pierde, no necesitan tanquear,
draft de 2027 y agencia libre de 2027. Si retengo a Michael Porter Jr. y mi equipo son salarios bajos, puedo negociar con Michael Porter Jr. y que sea yo mismo quien le dé ese nuevo contrato que sea más family friendly y que sea mejor para nosotros. Por lo tanto, yo el traspaso lo oriento hacia otro jugador, un tío que es expiring, que termina contrato, que sería muy útil para varios contenders, no te va a cambiar la vida, ya aviso, y que es cierto que está lesionado, no ha jugado, de hecho lo último que supimos de él, salvo que haya salido algo en el último par de días, es que está fuera de forma indefinida, pero si puede regresar para el tramo final de temporada y puede servir para los playoffs, es un jugador que te puede dar unos 10-15 minutos de intensidad, de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo, que es algo que muchos equipos van a necesitar. Y me refiero a Haywood Highsmith, un jugador que es cierto que no suele ser buena idea pescar jugadores que han triunfado en Miami Heat, ¿no? De la misma manera que no suele ser buena idea pescar jugadores de rol que han triunfado en los Boston Celtics. Pero aquí tenéis ese traspaso, de acuerdo, en el que los Brooklyn Nets adquieren a Gerson Yabusel y a Mohamed Diawara y los Knicks se hacen con Haywood Highsmith. Si le queréis meter alguna ronda, oye, que se haga con alguna ronda Brooklyn Nets por soltar a Haywood Highsmith, porque al final Yabusel es un fichaje que le ha salido muy mal a los Knicks, como queráis, me da igual, ¿de acuerdo? También se puede argumentar que no entre ninguna ronda. ¿Y por qué lo hago? Precisamente por darle la oportunidad a Yabusele. Tiene contrato para el año que viene, yo entiendo que, salvo que salga de los Knicks, va a aceptar esa opción. Incluso que los Knicks le pueden decir, oye, acepta la opción y te traspasamos, te incluimos en algún traspaso. No va a jugar en los Knicks la próxima temporada, eso está muy claro. Pero creo que es interesante, de nuevo, si Highsmith tiene salud, para darle un interior, un jugador versátil a nivel defensivo y potente a los Knicks, que creo que les puede venir bien ese extra en el juego interior para playoffs, sabiendo que va a ser un jugador de rol limitado, pero, oye, pues te puede ayudar porque Yabusel no ha funcionado, mientras que los Nets pueden darle la oportunidad al francés de que juegue, de que tenga minutos, de que les ayude. De nuevo, no te va a cambiar la vida, no vas a ganar más partidos por tener a Yabusel, pero sí que puedes reflotar su valor y quizás en el deadline del año que viene, en el deadline de 2027, enviarle a alguna franquicia y conseguir pues alguna segunda ronda, tampoco mucho más. Pero, oye, pues me parece una opción interesante y sobre todo por no hacer un traspaso de Michael Porter Jr., que ya saldrá en algún otro equipo, sobre todo de la conferencia oeste. ¿De acuerdo? Ese es mi traspaso para los Brooklyn Nets, que claro, hay que aprovechar. Qué bueno este té. Es un té de sabor panetone. Yo que soy muy fan del té, bueno, justo he cogido ahora el que no es de sabor panetone, lo tengo por aquí. Sabor panetone, buenísimo. Una tienda que se llama Tea Shop, regalo de Navidad, regalo de Reyes. Y de delicias portuguesas. Este está muy bueno, ¿eh? Este está brutal, este está increíble. Claro, hay que aprovechar ahora que los Nets y los Knicks sí que hacen acuerdos y traspasos entre ellos, por lo tanto, oye, hay que aprovecharlo. Y precisamente pasamos de los Nets al drama de los New York Knicks. Es tremendo cómo este equipo, que gana la Copa NBA, lo que ha pasado durante las últimas semanas es increíble. Es evidente que hay problemas internos, sabemos que Jalen Brunson convocó una reunión de jugadores y todos se pusieron de su lado. Él venía a señalar que la culpa no es del staff técnico, sino de los jugadores, aunque también ha salido información de insiders diciendo, bueno, que hay jugadores que no han comprado del todo los roles que les ha puesto Mike Brown. Yo en ningún momento pensé que Mike Brown iba a ser la solución para estos Knicks, pero sí que parecía que por lo menos a nivel ofensivo íbamos a ver un equipo donde se iba a repartir más el ataque, que no iba a ser tan dependiente de Jalen Brunson, que tanto Brunson como Towns iban a renunciar a cuota ofensiva para ver más integrados a los Michael Bridges, los OG Anunoby, incluso Miles McBride, ¿no? Para tener más minutos de doble base. Y bueno, sí que hemos visto cómo Towns ha perdido cuota ofensiva, Brunson no, y de hecho en las últimas semanas el que está quedando bastante expuesto a nivel defensivo es Towns. Es cierto que mal, que este año Towns está sufriendo, es cierto que está sufriendo y está viéndose en muchos rumores de traspaso. ¿Qué ocurre? No es lo mismo que los Knicks tengan a Towns en rumores de traspaso por Giannis Antetokounmpo
a que le tengan porque hay problemas internos, porque en un traspaso de Towns no vas a conseguir un valor similar a él. Puedes conseguir varias piezas, puedes conseguir tal, ok, pero no vas a sacar un All-Star que sea mejor que Towns. Este es el problema que tienen los New York Knicks. Y de hecho, Sam Amick dice que claro, esta información puede venir precisamente desde alguna fuente de los Knicks para tratar de calmar las aguas, que tratarán de sacar todo el provecho que puedan de Towns en el sistema de Brown antes de traspasarle. Yo entiendo que esa es la opción ideal para el equipo. Entonces, como es la opción ideal para el equipo, aquí no voy a plantear un traspaso de Karl Anthony Towns, porque ya os digo, en un traspaso de Towns, los Knicks no ganan. Salvo que te hagas con Giannis Antetokounmpo, los Knicks no ganan ningún traspaso en el que salga Karl Anthony Towns. Mientras que el que sí que va a salir seguro es Gerson Yabusel. No sé si ahora, si no es ahora será en verano, pero el francés va a salir de la plantilla. Por lo tanto, sería interesante poder utilizar la ficha salarial de Yabusel, quizás junto a otro jugador, para adquirir un jugador verdadero de rotación para los New York Knicks. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Así que, segundo traspaso seguido que va a protagonizar nuestro amigo Gerson Yabusele, ¿de acuerdo? Ahí os lo pongo en pantalla, ahí está, lo pongo un poquito más grande, fantástico, que se ve de sobra, pero bueno, es más un toque personal para que se vea bien en pantalla. Los New York Knicks adquieren a Saddiq Bey y los New Orleans Pelicans se hacen con Gerson Yabusel, Pacom Dadiet y una primera ronda de los Wizards que viene protegida, que se convertirá en un par de segundas, ¿de acuerdo? O sea, no es una primera ronda al uso. Me gusta este traspaso porque creo que los Pelicans pueden tratar de reflotar a Yabusel, quizás no tan bien como los Brooklyn Nets. Dadiet puede tener minutos en los Pelicans o puede no jugar absolutamente nada y estás recibiendo, pues bueno, unas ronditas, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece muy guay o me parecería muy buena la incorporación de Saddiq Bey si está sano para los Knicks, porque sí que creo que les falta un alero más en la rotación. No es el mejor tirador del mundo Saddiq Bey, pero sí que les daría un perfil de jugador agresivo y competitivo, con un buen contrato también para la próxima temporada, un contrato muy friendly para el equipo. Y Saddiq Bey me encaja en estos Knicks. De acuerdo, no es el jugador que te va a cambiar, no, es que esa es la realidad. Los Knicks, por su coyuntura salarial, por cómo está construido el equipo, por tener a Branson y a Towns de estrellas, ya sabéis que yo no me fío mucho de que este equipo sea capaz de ganar el anillo, pero este traspaso te permite cambiar a dos jugadores que no te suman en la rotación por un jugador que sí que te suma en la rotación, como es Saddiq Bey, y que le tendrías también para la próxima temporada, además de otro salario que, si bien es cierto que lo ideal es un salario en el rango de los 10-20 millones para poder hacer movimientos grandes, luego también a un tío como Anunoby es muy complicado moverle, o a un tío como Michael Bridges, pero creo que Saddiq Bey sería una incorporación muy pero que muy chula para los New York Knicks. A mí personalmente me gustaría y creo que es un jugador que bastantes equipos deberían estar persiguiendo. Yo soy fan de Saddiq Bey y siempre que esté sano me parece un tío que puede aportar. Siguiente caso es Philadelphia 76ers, que aquí veo muy claro que ya es el momento de pasar de Joel Embiid y Paul George a Tyrese Maxey y BJ Edgecombe. Lo que pasa que, claro, no es tan sencillo, ¿no? Es muy fácil decirlo así al aire, pero no es sencillo de realizar. Hace falta piernas frescas en el equipo, creo que queda muy claro. Y también hay que darle uso a los expirings, ¿no? Terminan contrato Kelly Oubre, Quentin Grimes y Andre Drummond. Pero al mismo tiempo el equipo tiene una realidad, porque es cierto que la fórmula de los tres bases o de los tres manejadores ha funcionado bien. Grimes muy regular, muy bien a inicio de temporada, más gris en el tramo final hasta ahora, por supuesto. Y también sabemos que Jared McCain, pues después de de unas sensaciones excelentes como rookie antes de lesionarse, pues el pobre ahora mismo su valor está por los suelos. Creo que sería interesante mantener a Grimes en el esquema si le puedes renovar en verano y firmarle a varios cursos, ¿no? Para que sea parte de ese nuevo proyecto liderado por Maxey y por Edgecombe. Ver un poquito lo que puedes rescatar de Joel Embiid y Paul George, pues cuando puedas quitártelo de encima, ¿no? Pero bueno, ahora mismo los Sixers van a tener un impasse de un par de años mientras se foguean los jóvenes talentos y mientras pueden dar salida a esos contratos grandes que desde luego sencillo no va a ser. Pero ¿qué ocurre? Que ellos tienen una realidad y es que necesitan hacer hueco en su plantilla y bajar salarios
para firmar a Dominic Barlow y a Jabari Walker, que son dos jugadores que están funcionando, que tienen sentido, que no son jugadores de un talento descomunal, pero que encajan al lado de los perfiles destacados de tu equipo, que son sobre todo perimetrales. Ya sabemos que en el baloncesto actual, aquellos jugadores que más diferencias marcan son precisamente quienes manejan con la pelota en sus manos. Así que aquí he ido a lo fácil y sencillo, y es buscar un traspaso con el basurero, o uno de los basureros de la liga, como es el caso de Utah Jazz. Un traspaso, como os digo, para hacer hueco, también para sumar una ficha que te ayude. A ver, ¿por qué no sale el...? ¿Por qué no me enseña el traspaso? A ver, ahí está, me había dado un problemilla OBS, pero lo tenemos. Llamar a Utah Jazz y hacer un traspaso en el que, como os digo, puedas bajar salarios y también sumar una pieza de rotación de cara a competir en el tramo final de temporada. En este acuerdo, los Philadelphia 76ers se hacen con Kevin Love, mientras que los Utah Jazz se hacen con Andre Drummond y Eric Gordon, sumando, por supuesto, una segunda ronda que llegaría a los Utah Jazz. Yo creo que puede ser suficiente para convencer a Utah. No creo que hagan falta 2 segundas rondas. Si hace falta, metes la segunda ronda, porque creo que es un acuerdo muy positivo para Filadelfia. Como os digo, estás reduciendo los salarios del equipo, que es algo necesario para poder hacer esos movimientos, también para alejarte de zonas en las que no quieres estar, y de la misma manera haces un hueco en la rotación que te va a hacer falta para poder firmar a otros jugadores que ya tienes en plantilla, vaya. Así que este es uno de los traspasos que cuando lo cerré dije, oye, este es de los que más me gusta y creo que tiene sentido para ambas partes. En concreto, esta segunda ronda que llega es vía Phoenix 2027, o sea que encima Filadelfia estaría dando una ronda que ni siquiera es suya. A mí es un traspaso que me gusta y me convence para ambas partes, porque además Kevin Love puede ayudar a los Sixers en el tramo final de temporada, y de esa manera a mí me gustaría ver potencialmente a Love en su último año, que ha tenido sus momentos con Utah, y que, oye, ha caído bastante de pie allí, ¿no? Cuando llegaba a Salt Lake City era como, este tío va a durar 2 minutos allí, le cortarán y se irá a Los Ángeles o a donde sea. Sería una manera de, aunque sea, pues poder ver a Kevin Love competir un poquito, ¿no? Antes de que se retire un jugador que, pues oye, no sé a vosotros, pero a mí me cae muy bien Kevin Love. Y eso que cuando estaba en Cleveland me desesperaba un montón el amigo, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, porque a mí me desesperaba un montón Kevin Love en Cleveland. Era una cosa absolutamente terrible. Vamos con el siguiente traspaso, que es de Toronto Raptors. Toronto Raptors, que es un equipo, este año estamos hablando más de ellos, por supuesto, merecido, pero es un equipo que, aun sin ser de los más mediáticos, tiene una cosa muy interesante, y es que últimamente nos han dado mucho jaleo en los trade deadlines. Fijaros, en 2024 dieron salida a OG Anunoby y a Pascal Siakam, 2 movimientos importantes en dirección Nueva York y en dirección Indiana. Y el año pasado, recordemos, se hicieron con Brandon Ingram. Este año les estamos viendo relacionados con nombres muy top. Véase Ja Morant o Anthony Davis. Me refiero muy top a nivel mediático, ¿de acuerdo? Pero aquí nos señala Jake Fisher que no van a ir a por ninguno de estos dos. O que no va a salir el acuerdo o que no va a salir el traspaso. Y es cierto que me parece un equipo hecho para hacer movimientos random. Y este es su año, es decir, Toronto no es atractivo en la agencia libre. También por los impuestos de Canadá no van a firmar nunca un agente libre que sea enorme. Esta es una realidad con la que ellos viven. Nadie dice me quiero ir a jugar a los Toronto Raptors. No lo dice nadie. Por lo tanto, tú tienes que moverte en traspasos. Este año tu equipo está funcionando, tiene sentido, estamos viendo la mejor versión de Scottie Barnes, Brandon Ingram funcionando. Una pena, por ejemplo, que RJ Barrett vive lesionado. En el banquillo has acabado encontrando recursos que están sorprendiendo. Por supuesto, Sandro Mamukelashvili, pero Jamal Sid, ¿no? Que para mí es el gran jugador de la segunda unidad de los Raptors. Ostras, tienes que ir a por un movimiento random y potente, aprovechar algunos de los salarios que tienes, sabiendo que tu rotación es corta, sabiendo que en playoffs juegas con 7 tíos y medio, y tratar de aprovechar que este año el este es una basura para tratar de colarte, sorprender y meterte en, ¿por qué no?, finales de la NBA. Hay que ser ambiciosos. Así que yo he dibujado un traspaso que no creo que se vaya a dar, no creo, pero ya os digo, hace 2 años dieron salida a Anunoby y a Siakam, y el año pasado se hacen con Brandon Ingram, así que yo no descarto que nos sorprendan este año.
¿Cuál es el traspaso que yo he dibujado para los Toronto Raptors? Mejorar el puesto de pivot, que es claramente lo que más pueden mejorar. Jacob Poeltl es un jugador servicial. Creo que es el típico tío que cuando no le tienes echas de menos su presencia, pero que cuando le tienes dices, ostras, es que no es bueno técnicamente, falla esto, falla lo otro, sí pone pantallas duras, te lleva en el rebote, pero que notas más su ausencia que notas su presencia. Que esos jugadores son siempre necesarios. Pero es claramente el puesto que necesitan mejorar en Toronto. ¿Y qué sería lo ideal para los Raptors? Pues lo ideal para los Raptors sería un 5 que te abra la cancha, porque tienes a Scottie Barnes y es cierto que aunque están tirando mejor de lo que yo me iba a esperar, no es un equipo que tenga la mayor amenaza exterior. Por lo tanto, en este traspaso, los Toronto Raptors se hacen con Jaren Jackson Jr. y con John Konchar, mientras que los Grizzlies reciben a RJ Barrett, Jacob Poeltl y 2 primeras rondas. Sé que este traspaso muy probablemente no le gustará a Michael. Es un traspaso que probablemente no se dé. Vamos a ver qué hacen los Memphis Grizzlies, porque lo que ha salido es, oye, intención de traspasar a Ja Morant, pero de reagruparnos en torno a Jaren Jackson Jr. A mí reagruparte en torno a Jaren Jackson Jr. no me parece nada interesante, y creo que si los Grizzlies deciden detonar el proyecto de Ja Morant, que todo va en esa dirección, yo lo detonaría todo. Lo detonaría todo. Por muy buen jugador que sea Jaren Jackson Jr., que tampoco es una absoluta locura, y creo que tendría sentido para Toronto adquirirle en este equipo random, porque dices, vale, Scottie Barnes es mi gran estrella, tengo a Brandon Ingram como segundo, pues oye, Jaren Jackson Jr. estaría en la batalla ahí por ver, no tendría la importancia ofensiva que tienen evidentemente ni Barnes ni Ingram, pero creo que sería una posición más natural para explotar todo su talento. Es un jugador que, sabemos, tiene unas carencias muy importantes como reboteador, esto es muy evidente, pero creo que pocos equipos le encajan tan bien a nivel ofensivo y también a nivel defensivo, todo hay que decirlo por la versatilidad, el tamaño que tienen los Raptors, como este equipo de Toronto. Y a mí me gustaría verlo. ¿Qué ocurre? RJ Barrett es un jugador productivo, que ayuda, que funciona, bastantes problemas de lesiones que no le permiten alcanzar regularidad y consistencia, y es la pieza, porque al final Toronto puede usar el salario de Jacob Poeltl, a RJ Barrett como, oye, pues este tío es un jugador todavía joven, que tiene habilidad, que nos ha demostrado que puede funcionar, y evidentemente tienes primeras rondas. La de 2026 no va a ser potente, la de 2028 lo mismo te sorprende y es un buen pick. Y además también Toronto se comería el contrato de John Konchar, que, oye, eso también puede ayudar a aliviar la carga de Memphis Grizzlies. A mí me gustaría. Y me gustaría ver, esto también permitiría aumentar la importancia de Grady Dick, que este año está sufriendo, y también de Jamal Shead, ¿por qué no? Y poder jugar con alineaciones de Immanuel Quickley más Jamal Shead, Immanuel Quickley más Grady Dick. Incluso, ¿por qué no? Jugar con quintetos muy grandes, donde veamos a Immanuel Quickley, que no es el mejor base, pero funciona y es obligatorio para estos Raptors, más que RJ Barrett, y que el resto de la alineación, después de Quickley, tenga a Brandon Ingram, tenga a Scottie Barnes, tenga a Jaren Jackson Jr. y tenga a Sandro Mamukelashvili. Oye, pues puede ser bastante interesante. A mí este traspaso me gustaría mucho verlo. No creo que se vaya a dar, pero oye, a mí personalmente me gustaría verlo. Vamos ahora con Chicago Bulls, que aquí lo primero es preguntarte, oye, ¿en qué dirección van los Bulls? ¿Hacia dónde quieren ir? Porque tienes un equipo joven, pero tienes decisiones que tomar y estás compitiendo. De nuevo, también porque el este es flojo, pero tampoco estás compitiendo tanto como para ser un equipo peligroso. Y tampoco estás siendo tan malo como para pillar un mega pick en el draft, aunque sabemos que te puedes caer un poquito, descolgarte de la batalla del play-in y que luego la lotería te sonría, que esto es algo que ha sucedido ya en los últimos años. Yo me cargaba seguro a Coby White. Seguro. Me parece un jugador que ha crecido un montón, ya nos lo lleva enseñando desde hace un par de años. Y oye, creo que serviría muy bien a muchos equipos. Pero teniendo a Josh Giddey en el puesto de 1, creo que tienes que invertir en un perfil distinto a su lado. Tienes que tomar también una decisión con un tío como Ayo Dosunmu, y yo personalmente, teniendo mucho menos talento y siendo menos diferencial, me quedaba antes a Dosunmu en el 2 para ayudar a Josh Giddey que mantener a Coby White, ¿no? Creo que hay que mirar en la NBA de los Aprons mucho el tema de los salarios y cómo construyes el equilibrio del equipo, que es algo que hablábamos en el vídeo de Trae Young. Y ya os digo que creo que Chicago, habiendo invertido en Josh Giddey,
creo que tienen que tomar la decisión de cargarse a Coby White, y es un tío que tiene mucho interés en el mercado. También trataría de mover a Nikola Vucevic, sabemos que eso es más difícil, se te va a marchar en la agencia libre. Y yo intentaría, como os digo, que Dosunmu y que Jalen Smith, que ambos continúen. En teoría, los Bulls piden una primera ronda desprotegida por Coby White, que es un precio alto, considerando que es un jugador que termina contrato. Pero de la misma manera, está cotizado, hay varios equipos detrás de él, y al ser agente libre restringido, en verano no deberías tener problema para renovarle. Así que, ¿qué traspaso he dibujado yo para los Chicago Bulls? Pues evidentemente uno en el que sale Coby White, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, lo hago un poquito más grande. Un traspaso en el que los Chicago Bulls reciben a Mike Conley y a Rob Dillingham, y los Timberwolves reciben a Coby White. Es cierto que entiendo que Minnesota preferirá quedarse a Mike Conley por un tema de la presencia veterana de este jugador, que es uno de los padres y uno de los padrinos del vestuario, pero de la misma manera entiendo que a nivel deportivo te interesa más la salida de Mike Conley, que además termina contrato y podría retirarse este mismo verano, manteniendo a Donte DiVincenzo en el equipo. Creo que esto sería muy interesante, ¿no? Porque de esta manera, ya sabemos que tu rotación es corta, pero de esta manera tu backcourt pasa a ser, evidentemente, Anthony Edwards como pieza central, pero tienes a su lado, sobre todo, dos jugadores. Donte DiVincenzo y Coby White, dos perfiles diferentes y que ambos me funcionan muy bien, o en mi cabeza me funcionan muy bien, al lado de Anthony Edwards. ¿Cuál sería el precio que estarías dando sobre todo? Rob Dillingham. No es una primera ronda, pero en este caso serviría como la primera ronda. Y un jugador, oye, para que Chicago invierta en él. Me parece interesante. Oye, no, pero tendrían que dar algo más, una tal. Jamás darían a Rob Dillingham y una primera ronda. Sobre todo sabiendo lo que pagaron los Timberwolves en su día para hacerse con este jugador, que yo creo tienen que darle salida, más que nada porque el contador para una salida de Edwards está puesto desde hace tiempo, no van a tener demasiadas oportunidades, y es que Rob Dillingham no juega, y cuando juega vemos un jugador verde y joven que lo que precisamente necesita son oportunidades y minutos, algo que en Chicago sí le pueden ofrecer. Oye, pero es que Rob Dillingham es un perfil más similar a Coby White, tiene sentido al lado de Josh Giddey. Bueno, ya lo descubriremos, pero aquí la diferencia es que tiene contrato para varios años, no es un agente libre restringido que en verano te vaya a comandar una gran extensión, como si lo va a hacer el amigo Coby White, iba a decir otra vez Josh Giddey. A mí me gusta el traspaso, creo que tiene sentido para Chicago, te haces con un talento joven, y de la misma manera para Minnesota tiene mucho sentido, pero mucho sentido hacerse con Coby White. Y oye, para el backcourt creo que le das un recurso diferente al equipo y funcionaría muy bien al lado de Anthony Edwards, porque White es un tío que, bueno, creo que con esto Minnesota solucionaría sus problemas en el puesto de 1. Tienes dos perfiles distintos, aunque Edwards es tu 1 real, necesitas gente al lado que le ayude, no necesitas una estrella, es decir, no necesitas un Ja Morant, que es lo que se hablaba hace unos meses, sino gente que le complemente. DiVincenzo, Coby White, me parece, vamos, un complemento extraordinario. Vamos ahora con uno de los casos, bueno, más preocupantes y más terribles de la temporada, como es el de Cleveland Cavaliers, que de verdad, qué pena, qué decepción, cómo huelen a proyecto roto. ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con este equipo? Es que no... Es una pena porque además están... Me gustó mucho que apostasen por Donovan Mitchell en su momento, pero es que encima ahora están por encima del segundo apron. Y el equipo no está funcionando. El equipo está con problemas. Creo que desde hace tiempo te tendrías que haber cargado a Darius Garland y probablemente también a Jarrett Allen. Creo que ya hace un par de playoffs, en 2024, este equipo pedía cargarse a Garland y Allen. No lo hicieron y el proyecto ahora mismo huele a roto. Esta es la realidad. Sí, Garland y Allen es muy fácil imaginar traspasos hipotéticos, tal. En su momento incluso parecía que con Garland y Allen podías tratar de pujar por Giannis Antetokounmpo. Hoy en día es inviable e inasumible, pero vamos, imposible. Pero al que sí que tienes que mover sí o sí, y me jode porque yo pensé que era uno de los mejores movimientos del pasado deadline, es a DeAndre Hunter.
no está funcionando, no ha funcionado como se esperaba, es muy evidente. Y además, esta es una de mis propuestas favoritas, ¿de acuerdo? Esta propuesta me hace mucha gracia, porque recordemos que Cleveland entregó a Caris LeVert, un jugador que estaba funcionando en los Cavs, un jugador que suele funcionar. En Detroit no está teniendo tantas oportunidades. Creo que también tiene sentido, ¿no? Por el tipo de esquema que hay allí, por el tipo de juego. Y precisamente DeAndre Hunter me encaja muy bien en los Detroit Pistons. Por lo tanto, ya os digo, es que este es uno de los traspasos que más gracia me ha hecho, porque sería la vuelta de Caris LeVert a los Cleveland Cavaliers y DeAndre Hunter llegando a un proyecto que creo que le encaja mucho más. Básicamente, Cleveland Cavaliers se hace con Caris LeVert y con Chas Lanier, y los Detroit Pistons se hacen con DeAndre Hunter, un jugador que además tiene contrato para el año que viene y que creo que puede encajar bastante, y creo que en Detroit podrían sacar la mejor versión de un jugador que tiene el físico, que creo que puede también hacer un baloncesto físico. Y, o sea, es decir, tienes el componente atlético y además puedes hacer un baloncesto físico. De la misma manera que metes un manejador muy necesario para Cleveland Cavaliers, pero también le abres hueco a que Jalen Tyson siga ganando minutos y que tenga ya una posición de protagonista total en estos Cavs. Por lo tanto, es un movimiento que me haría especial gracia, la verdad. Sería muy gracioso ver esto en el deadline. Y creo que Hunter podría recuperar su mejor versión en los Pistons, que para ellos sería una oportunidad muy buena de, sin utilizar el expiring de Tobias Harris, que es su gran argumento para un traspaso de peso en este deadline, mejorar tu equipo. Mejorar tu equipo. A mí, la verdad que es una opción que para ambas partes me convence bastante. Esta es una de mis propuestas favoritas, ya os digo, porque sería muy gracioso volver a ver cómo DeAndre Hunter sale traspasado por Caris LeVert. Vamos precisamente ahora con Detroit Pistons, que en su caso es muy evidente que necesitan más potencia anotadora y que el puesto a mejorar es el puesto de 4. Estaría muy guay que se hiciesen con DeAndre Hunter para dar también un jugador con más tiro, con mayor amenaza exterior, que es algo que necesitan, sobre todo cuando lleguen playoffs, porque es un equipo que creo que va a sufrir de problemas de espacio en postemporada, que va a sufrir más en el ataque a media cancha. Y evidentemente este equipo tiene que mejorar en el 4 y tienen que meter un segundo jugador, no un DeAndre Hunter de la vida, sino un segundo jugador que de forma regular se pueda ir por encima de los 20 puntos. Tienen opciones caras como Lauri Markkanen o Michael Porter Jr. y opciones baratas como Rui Hachimura, que parece ser que los Lakers sí que le tienen en el mercado. Recordemos que el japonés termina contrato, a mí me parecería interesante para renovarle, pero es cierto que no es un jugador, es decir, la mejor versión de Hachimura a mí me gusta bastante, es un jugador muy sólido, pero está muy lejos, obviamente, de la mejor versión de Michael Porter Jr. y ya no hablemos de Lauri Markkanen, que es un jugador de nivel All-Star. Y es muy evidente que tienen que aprovechar la opción, el expiring, perdón, de Tobias Harris. Tienen que aprovecharlo y tienen que traspasarle. No, está funcionando, es un beta. Me da igual. Me da igual, sabemos que los expirings tienen valor. Y Detroit no va a firmar en la agencia libre, y la agencia libre de 2026 no es buena. Entonces, aprovecha el expiring de Tobias Harris. Y debo decir que a mí la opción que más me convence para ellos es Michael Porter Jr. La verdad. Creo que Markkanen es otro tipo de jugador. No sé si es ya el momento de apostar por Markkanen, por el finlandés, que a mí me gusta mucho, Pero creo que por su contrato sería muy interesante, lo que os decía antes de renegociar con Michael Porter Jr., creo que sería muy interesante que el próximo año Detroit negociase con Michael Porter Jr. un acuerdo que obviamente no esté en los 40 millones de dólares, que sea más bajo, que esté alrededor de los 30, por ejemplo, ¿no? Que sea una renovación más de titular de alto nivel en la liga y no de casi estrella de un equipo. Pero de la misma manera creo que el perfil de Michael Porter Jr. sí que es un jugador que encaja en darle tamaño al equipo, que se puede contagiar de este espíritu de Bad Boys para sacar su mejor versión, y de la misma manera es que necesitarían muchísimo sus puntos y su capacidad para tirar desde fuera.
Cade Cunningham se podría hinchar a asistirle, y siendo un equipo que además tiene problemas en el ataque de media cancha, pueden en muchos momentos decirle, oye, encárgate de anotar, como si esto fuese Brooklyn. No de la misma manera, pero por tramos y por dosis sí que puede servir. Así que a mí me gustaría verlo. ¿Cuál es el traspaso? Tobias Harris y Paul Reed, que yo creo que también ha levantado su valor esta temporada con Detroit, junto a una primera ronda, que aquí sí que metemos la primera ronda de 2031, más que nada por darle unos cuantos años a Detroit, por no darte la primera ronda de 2026 o de 2027, que sabes que van a ser picks muy bajos. De esta manera la de 2031 pues puede tener algo de valor para que Brooklyn reciba algo de valor en el traspaso. Luego a Paul Reed le puedes revalorizar y el año que viene darle salida, pero no vas a sacar por él tampoco ninguna maravilla. Así que qué mínimo que al menos enviar una primera ronda de más adelante, e incluso podría entender que comandasen 2 primeras rondas, porque en principio Detroit va a ser un equipo muy competitivo en los próximos años y pues no es lo mismo 2 primeras rondas de Charlotte Hornets que 2 primeras rondas de los Detroit Pistons actuales, evidentemente. Me gustaría mucho ver a Michael Porter Jr. en Detroit, y creo que sería un aliado fantástico para Cade Cunningham. Vamos con Indiana Pacers. Le voy a pegar un traguito al té porque hoy es episodio largo, fijaros. Bueno, he tenido que hacer un corte antes por una cosa del OBS, pero si ya llevamos bastante, todavía nos quedan unos cuantos equipos. Imaginad si meto todos en el mismo episodio, se nos va esto a bastantes horas. Vamos con Indiana Pacers, que según Jake Fisher, seguro que lo habéis visto, estaban discutiendo ese traspaso de Benedict Mathurin por Yves Missi, el pívot de los Pelicans, que es cierto que hizo un año rookie muy prometedor y este año no tiene tanta relevancia en el equipo. Hay un debate sobre el traspaso de Mathurin, ¿de acuerdo? Por el estilo que tiene el jugador, por el estilo que tienen los Indiana Pacers y también por esa agencia libre restringida que se viene el próximo verano para el jugador canadiense. Creo que Mathurin es un jugador que, bueno, los Pacers sabemos que tienen el objetivo de el año que viene volver a ser candidatos cuando recuperen a Tyrese Haliburton, y evidentemente quieren conseguir un 5 para la próxima temporada, ser un equipo que esté arriba. Yves Missi no creo que sea su opción ideal, y por una cuestión tan sencilla como que es demasiado joven como para ser el 5 principal de los Pacers el año que viene en playoffs. Yo lo veo demasiado arriesgado. Tienes un equipo donde Siakam le quedarán otros 2 años de alto nivel, 3 como mucho. Haliburton tiene carrera por delante, evidentemente, pero tienes un equipo de Obi Toppin, Aaron Nesmith, es gente que está ya para competir, ¿de acuerdo? Yves Missi, rookie el año pasado en los Pelicans, este año jugando menos, no está fogueado, no está preparado, no está listo. Que tiene detalles, flashazos que hemos visto de, ostras, este chico tiene pinta que va a ser un 5 interesante. Sí, pero es que yo si soy Indiana, intento antes irme a por un Daniel Gafford de turno o a por un Goga Bitadze que buscar la opción de Yves Missi, que tiene un contrato pequeñito, que mola mucho, tal. Ok, sí, yo eso lo entiendo. Pero me da un poco de mala espina, Y oye, la realidad es que tú luego también vas a jugar mucho con Siakam en el 5 y con Toppin en el 4. Jay Huff no es un jugador que vaya a ser titular nunca en la NBA, pero creo que has encontrado ahí un pívot suplente interesante y que encaja muy bien en tu esquema por ser un pívot que te abre la cancha con su tiro exterior y tiene un contrato baratito. Si te lo puedes quedar como suplente el año que viene, fantástico. Y yo me iría por un jugador más preparado sin prescindir de Mathurin. ¿Por qué? Porque creo que Mathurin puede ser la pieza para el año que viene, hacer un traspaso, y también porque Mathurin, aunque no encaje tanto en unos Pacers que recuperan a Tyrese Haliburton y que Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Obi Toppin son piezas fundamentales para la estructura por detrás de Haliburton y de Siakam, Mathurin también te da un punto de romperte esa armonía, ese ritmo, esa verticalidad con tanto orden de los Pacers, porque es un jugador que te puede dar puntos él por su cuenta propia. ¿Que en ocasiones puede desesperar su toma de decisiones? Sí, pero creo que un perfil como el de Mathurin es muy necesario en estos Pacers y es un jugador que tiene un techo relativamente alto. Así que yo no me desharía de él, y menos por un jugador que no está tan contrastado. Entiendo que en ese acuerdo con los Pelicans reciben más cosas.
pero yo intentaría quedarme a Mathurin, aunque en verano es cierto que te va a pedir una renovación importante. De la misma manera, Indiana en agencia libre no va a pescar nunca nada destacado. Por lo tanto, yo me iría a por un pivot más barato. Os he tirado ya un par de nombres y uno de ellos efectivamente es el que yo he dibujado para nuestros queridos Indiana Pacers, que yo creo que el año que viene todos les queremos ver de nuevo compitiendo duro y compitiendo fuerte en playoffs, vaya. Así que, en este caso, Indiana Pacers se hace con Goga Bitadze y Orlando Magic recibe a Micah Potter junto a la primera ronda de 2027, que está protegida al top 14, ¿de acuerdo? Por si el año que viene Haliburton no vuelve bien, si Akam se te lesiona, lo que sea, ¿de acuerdo? Por proteger ese pick a la lotería del draft, básicamente, por si los Pacers descalabro total. ¿Es la mejor ronda? A priori, no. Pero, como os decía antes, Bitadze no tiene hueco en Orlando cuando están todos sanos, y si ha jugado más esta temporada ha sido porque Mo Wagner estaba lesionado. Esta opción me gusta y sería muy interesante ver a Bitadze como pívot titular de los Indiana Pacers. A mí me gustaría, recordemos además que ya estuvo en Indiana el bueno de Goga. A mí me gusta, creo que tiene sentido y le das, oye, una primera ronda a Orlando que pueden utilizar luego en otro traspaso o en otro acuerdo. No sé qué pensáis, no sé cómo lo veis, pero, oye, creo que sería una opción interesante para ambas partes. Vamos con Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. Claro, yo cuando me pongo a plantear el traspaso de Milwaukee Bucks, digo, ¿qué es lo que necesita este equipo? Idealmente, quedarte a Giannis Antetokounmpo y mejorar lo que tienes alrededor del griego. ¿Es posible? No, no es posible. ¿La tensión ha aumentado una barbaridad? También. De hecho, según los insiders, la tensión en el vestuario es all-time high. Madre mía, cómo está corriendo el viento, que barbaridad, el tiempo que está haciendo estos días, en fin. Qué locura, entiendo que no estará entrando en el micro, pero suena muchísimo. No tienen activos, no tienen jóvenes, no tienen rondas. Giannis cada vez más desesperado, el equipo peor, imágenes que vemos que son dantescas. Kyle Kuzma, madre, no sé en qué momento pensaron el año pasado. No, es un movimiento de desesperación total, es decir, Milwaukee tiene que tomar la decisión de darle salida a Giannis Antetokounmpo. Yo entiendo que no es sencillo, que es el jugador más importante de tu historia. Bueno, y eso a lo mejor ahora sí que ha entrado, que ha sido mi hermano volviendo a casa. Te toca darle salida. Y eso significa llamar a Lakers, llamar a los Knicks, llamar a los Warriors, llamar a Miami, llamar a quien sea. Lo ideal sería recuperar tus rondas en algún traspaso. Pero claro, aquel equipo que tiene tus rondas no va a querer devolvértelas ni de coña, porque sabe que esas rondas van a tener un valor brutal. Yo les pediría a los equipos, oye, enviadme vuestros packs. Yo soy los Lakers y pongo a Austin Reeves sobre la mesa, no tengo ningún tipo de dudas. Pongo a Reeves, a Hachimura, a Dalton Canet, todo lo que quieran. No vas a ser el mejor pack ni de coña. Yo creo que el mejor pack de cara a una reconstrucción lo tiene Miami Heat. Eso es lo que yo pienso. Y además Miami puede, luego habría que ver si les interesaría sacar a alguno de estos jugadores. Sabemos que Miami, también os digo, no tiene problemas en, oye, si llega Giannis, es que todo el mundo es transferible, hasta Adebayo, nos da igual. Ya veremos luego cómo lo compensamos, cómo lo creamos o cómo tal. Evidentemente Tyler Herro, bueno, os lo voy a poner ya al traspaso, entraría y se marcharía a los Milwaukee Bucks, pero ellos tienen la posibilidad de luego sacar más rondas por Norman Powell o por Andrew Wiggins. ¿Qué ocurre? Que de la misma manera son jugadores que te interesaría mantener en el equipo si Giannis llega, porque obviamente vas a querer competir muy fuerte. A ver ahí que se vean todas las rondas, porque ese traspaso es largo y además, como veis arriba, tiene algunos condicionantes. Bien. Básicamente, uy, lo he puesto tan grande que se ha marcado eso ahí. A ver. Ahí, que se vea bien. Eso es fantástico. Miami adquiere a Giannis Antetokounmpo y a Thanasis Antetokounmpo. Obviamente saldrían en pack. Y los Milwaukee Bucks se harían con Tyler Herro, un jugador al que yo entiendo tratarían de rebotar a otro destino. Vamos a ver si es sencillo. Si no,
en verano o lo que sea le tratas de relocalizar porque no te sirve de nada Tyler Herro. Simone Fontecchio, que es un expiring al que también tratarías de relocalizar e inmediatamente mandar a otro equipo. Creo que es un jugador útil y servicial. De nuevo, no te cambia la rotación, pero en un contender te sirve para 15 minutitos. Y aquí las dos piezas jóvenes interesantes, tanto por contrato como por posibilidades. Kelly Ware, ¿de acuerdo? De la misma manera, en Milwaukee, automáticamente Bobby Portis, Miles Turner y toda esta gente se convierten en transferibles. Kelly Ware y Kasparas Jakučonis. Dos jugadores para decir, oye, os damos las riendas, vais a jugar todo lo que, lo que no está escrito. Y reciben la primera ronda de Miami de 2027, la primera ronda de Miami de 2029 y la primera ronda de 2030 de Miami, ¿de acuerdo? Las tres rondas, porque además entendemos que sería ya el destino final de la carrera de Giannis, o al menos del Giannis Antetokounmpo versión MVP. Estamos en 2025, 2026 ya. La primera ronda de 2027 no debería ser buena. Pero ojito con las del 29 y del 30. Algo tienes también que entregar de valor. Creo que este es probablemente el mejor pack que pueden encontrar. Y si luego Milwaukee dice, oye, no, queremos más rondas porque esto no es suficiente, pues ya tú decides a quién rebotas, Wiggins o Norman Powell, sacas otra primera ronda e incluyes otra primera ronda de otro equipo en el acuerdo. Pero Milwaukee le tiene que dar salida a Giannis, tienen que acabar ya con eso porque no tiene sentido y va a ser todo cada vez más feo. Es decir, si vemos el dibujo en septiembre-octubre, cuando toda esta cosa tan extraña, que además en un directo lo hablamos y lo subí en un clip, lo de, oye, esto no tiene buena pinta, ¿en qué momento tú ves a la estrella de un equipo saliendo a desmentir al propietario? A desmentir al propietario. Absurdo. Creo que ya ahí nos estaba indicando Giannis lo que él quería, ¿no? Es decir, yo aquí no veo que vaya a poder competir por un anillo, yo voy a querer salir. Y estamos en enero, finales de enero, la película ha empeorado bastante. Ha empeorado bastante. Por lo tanto, yo creo que toca ya poner fin a la aventura y que termine lo mejor posible. Entramos ya en los últimos equipos. Vamos con Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, que han protagonizado, evidentemente, uno de los traspasos de la temporada, con esa salida de Trae Young a los Washington Wizards, que además en la Play me hice con Trae Young en los Wizards, y es curioso porque hice un movimiento en agencia libre que ellos quieren hacer, y que es el movimiento que va a protagonizar el traspaso de los Wizards, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. La pregunta es, ¿qué van a hacer o si van a hacer algo después de dar salida a Trae Young? Parece ser que ya no quieren a Anthony Davis, ¿no? Que era su sueño húmedo. Ellos han dicho, oye, hemos ido por Porzingis, un interior talentoso de los mejores de la liga, que tiene una tendencia muy alta a lesionarse. ¿Qué ha sucedido? Se ha lesionado o vive lesionado. ¿Qué podemos hacer? Ir a por otro interior de alto rendimiento en la liga y que tiene una altísima tendencia a lesionarse. Bueno, pues parece ser que han decidido que no, menos mal. Pueden rebotar a CJ McCollum. Yo intentaría quedármelo, intentaría renovarle en verano. Creo que tiene sentido para tu segunda unidad y teniendo a Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, creo que tiene sentido. Lo que sí que necesitan es ir a por otro interior. Es cierto que el proyecto está en un punto un poco raro. No tienes... sí, tienes a Jalen Johnson como gran estrella, pero no tienes un equipo peligroso, no tienes un equipo con mucha proyección, tienes a un joven. Están en un punto raro estos Atlanta Hawks, pero al menos han encontrado a Jalen Johnson y sabemos que tienen jugadores como Onyeka Okongwu, que funciona muy bien, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard, que es un seguro de vida, es decir, tiene sus cositas. Veremos ya qué hacen con los Corey Kispert de turno, tal. Pero yo creo que sí que deben meter otro interior en la ecuación. Primero, para no depender tanto de Okongwu en el 5. Segundo, porque Porzingis no es fiable por las lesiones, lo sabemos y lo hemos visto. Y tercero, porque creo que también les interesa poder tener quintetos grandes donde veamos a Jalen Johnson no jugar siempre en el 4. Creo que tienen que meter más esa carta en el equipo. Y estás tirando de otros jugadores no tan talentosos porque no tienes otro interior, ¿no? Así que evidentemente el traspaso para Atlanta Hawks es pues haciéndose con otro interior. Y quiero ver un poquito cuál es vuestra reacción, porque en este caso
meto a un jugador que hasta hace no tanto, bueno, y lo sigue siendo evidentemente, pero es número 1 del draft. Pero hablábamos el día de lo de Trae Young. Qué mala suerte han tenido en Atlanta incluso con el ganar la lotería en el año que no tocaba. Porque el contrato de Zachary Risacher es un problema. Es un problema. Es que no sé si son 17 millones el año que viene Zachary Risacher, que es un jugador que ni siquiera es muy relevante en los Hawks actuales. No recuerdo ahora sus números, pero creo que es un jugador de 24 o 25 minutos y que tiene a varios tíos por delante en lo que a cuota ofensiva se refiere. Sí, tiene 20 años. Es un jugador que va a hacer una carrera larga, pero es que nunca va a ser una estrella. Y en Atlanta ni siquiera le están dando la posición de jugador muy relevante. O sea, ni siquiera le están dando esa posición. Está en rotación, evidentemente. Tiene su habilidad para anotar, es un jugador completo, sí. Pero yo entiendo que se lo quieran quitar de encima. Yo lo entiendo perfectamente. Y en este caso sería enviar a Zachary Risacher a los Dallas Mavericks para, oye, tú allí ya tienes contratos por un tubo, no vas a tener espacio salarial y sí que puedes invertir en él para que sea importante, para que sea relevante y, oye, también para darle un poquito de ilusión a los fans, que creo que es necesario, aunque el contrato de Risacher no se corresponda con lo que debería ser un número 1 del draft y sobre todo cuando está, como hablábamos otro día, en sándwich entre Víctor Wembanyama y Cooper Flagg. Y Atlanta se hace con Daniel Gafford, que de esta manera tu juego interior... Claro, es que no voy a decir aquello de si Porzingis está sano, es que Porzingis no tiene salud. Es que ni en Boston ha tenido salud. No, Porzingis no tiene salud, ¿de acuerdo? Tratarás de renovarle en un contrato friendly para el equipo y bueno, pues a ver cuándo se cansan en Atlanta de los problemas de salud de Porzingis o cuando encima por edad comienza más a bajar su rendimiento y cuando mueves o pivotas a otra dirección. Pero de esta manera tendrías un seguro de vida en el puesto de 5 y no dependerías tanto de Onyeka Okongwu. Así que incluso si no está Porzingis, tendrías a Jalen Johnson, a Okongwu y a Daniel Gafford. Pues hombre, la película te mejora. Y si encima ya tienes a Porzingis, cuando tengas a Porzingis vas a ir sobrado de elementos interiores y vas a poder, como os digo, también desplazar a Johnson al 3 para que veamos quintetos más grandes donde, por ejemplo, tengas a Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson, Porzingis y uno de Gafford y Okongwu, uno de los dos siempre en cancha, para tener un quinteto grande, con presencia, con talento, con tiro exterior, con rebote, en fin, me parece interesante. Tremendo lo de Zachary Risacher, jugador que es útil, que es interesante, que tiene carrera, pero como tiene un contrato actual de número 1 del draft y vimos en la NBA de los Aprons, pues Atlanta no se lo puede permitir. Vamos con Charlotte Hornets, que debo decir, me costó encontrar algo con sentido. Ha habido rumores de la Melo Ball, sobre todo al inicio de temporada, parece que eso se ha calmado. También de Colin Sexton, que termina contrato, intenté un traspaso para enviarle a Denver Nuggets, que digo, oye, puede tener sentido para Denver, pero es que no había manera de cuadrarlo a nivel económico. Termina contrato y, oye, pues puedes tratar de negociar una renovación que no sea de 20 y pico millones anuales, tenerle de sexto hombre, que te dé puntos, tal. No había forma de cuadrarlo. Pero sobre todo el que está en rumores de traspaso es Miles Bridges. Miles Bridges que el momento de moverle por valor es ahora. Esto me parece muy evidente porque el año que viene será expiring, que eso también puede hacer que sea incluso más goloso para los equipos, pero hay bastantes franquicias que han preguntado por él, entre ellas mis Phoenix Suns han preguntado por Miles Bridges. Sabemos de un equipo que le quiere y que no entiendo cómo Charlotte no ha cerrado ya el traspaso porque tienen que aprovechar para sangrarles, pero no quieren enviarle porque no se quieren hacer con el contrato de Kyle Kuzma. Que yo lo entiendo. ¿Quién quiere a Kyle Kuzma? A Kyle Kuzma ahora mismo no le quieren ni en su casa. Ni la madre de Kyle Kuzma está viendo los partidos de su hijo porque madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. El hype que hubo con este jugador fue desmesurado en todo momento, pero la carrera que lleva está siendo para enmarcar. Tienen que aprovechar los Hornets, sabiendo que Miles Bridges es un jugador que no es el mejor defensor, no es el mejor tirador. Tiene atletismo, pero tampoco tiene la mayor presencia física. Que sí que te da puntos, que es ya un complemento, digamos, en un equipo donde los protagonistas son LaMelo Ball, Non Nepel y Brandon Miller cuando
no tiene problemas de lesiones, que este chico me temo que o cambia mucho la película, le vamos a perder por temas de lesiones. Miles Bridges es un complemento para ellos y te puede dar puntos. Y oye, es un tío que te funciona en la cancha. No es una maravilla, a mí no me encanta como jugador. Pero ostras, aprovecha para sangrar a los Milwaukee Bucks. Aprovéchalo. Tú estás pidiendo una primera ronda por Miles Bridges. Pídele una primera ronda a los Milwaukee Bucks. Es que yo ni me lo pensaba, vamos. Antes de que vayan a dar salida a Giannis, que le van a dar salida. Aprovecha su desesperación para enviarles a Miles Bridges, comerte a Kuzma y que te envíen una primera ronda. Tú ya luego con Kuzma haces lo que quieras. Haces lo que quieras. Ya sabemos el jugador que es Kyle Kuzma. Os podéis ir imaginando, evidentemente, el traspaso que he dibujado. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Es que de verdad os lo digo, yo soy Charlotte y no me lo pienso. Los Hornets adquieren a Kyle Kuzma y la primera ronda de los Bucks de 2028. Y los Bucks adquieren a Miles Bridges. Te comes a Kuzma el año que viene, que son 20 millones. Si te está funcionando muy mal, le cortas, que te da igual que es su último año de contrato. Es que no tienes tanto que perder. No tienes tanto que perder. No voy a considerar ni siquiera la opción de revalorizarle y que el año que viene le saques, porque no voy a considerar la opción de revalorizar a Kyle Kuzma. Si me dijeses que tiene 2 años más de contrato, podría entenderlo. Y aún así tampoco, porque es que primera ronda de los Bucks del 2028. Es que eso es un caramelito. Es un caramelito. Y Charlotte en 2028 probablemente siga sin competir. Muy probablemente en 2028 ya no esté la Melo Ball en el equipo. Seguirán On Nepel. Vamos a ver Brandon Miller, vamos a ver quiénes siguen por ahí. Pero es que esa ronda, vamos, yo no me lo pensaba, ¿eh? Yo cuando he leído de insiders que no cierran el traspaso, que Milwaukee quiere a Miles Bridges, que querrían cambiar a Kuzma por Bridges, que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo que querer cambiar a Kuzma por cualquier jugador que sea de su perfil, de su posición y que sea un poquito mejor, prácticamente cualquiera. Pero que no quieres porque no te quieres comer el contrato de Kyle Kuzma. Que encima ahorras pasta para el año que viene, porque ya cobra un poquito menos, pero es un contrato descendente y el año que viene son 20 millones de dólares lo que tiene. Vamos, yo no me lo pensaba, ¿eh? Yo no me lo pensaba. Y que Miles Bridges lleva bastantes años en Charlotte y no has conseguido ni una sola vez meterte en playoffs con él. Ostras, que no es un mega jugador, no te cambia la vida Miles Bridges, no se la va a cambiar a los Milwaukee Bucks y a Giannis Antetokounmpo, pero aprovecha su desesperación. Fin, yo no lo entiendo. Tienen que aprovechar para sangrar. Vamos con... señal de que hace falta ahí pasar algo por la garganta. Vamos con el caso de Miami Heat. Miami Heat se tiene que dejar de historias, ¿de acuerdo? Ellos tienen por un lado un equipo de jóvenes y por otro lado un equipo de veteranos. Esta es la realidad del equipo. Y creo que ya hemos visto que esto de desarrollar los 2 timelines, ¿no?, como en su momento los Warriors, no funciona. Eso no significa que tú tengas que hacer un equipo o solo de jóvenes o solo de viejos. En el equilibrio está la virtud. Pero lo que no tiene sentido es que los jóvenes no terminen de tener una posición central y que no termines de ir a full a competir, ¿no? Miami necesita tomar una dirección. Oye, o no podemos hacernos con ninguna estrella, nos entregamos a los jóvenes, pero entonces vamos a dar salida a Andrew Wiggins, vamos a dar salida a Norman Powell, vamos a rescatar rondas del draft y vamos a tratar de conseguir una elección importante en el draft de 2026 para traer otro gran talento al equipo. No necesitas que sea un pick top 5. Miami con tener un pick top 10 o top 12 puede hacer absolutas maravillas. Tienen que elegir hacia dónde van. Y creo que esto pasa, no es una decisión propia de Miami, sino depende de si Milwaukee quiere dar salida a Giannis Antetokounmpo en este cierre de mercado. Si Giannis está disponible, tienen que ir a por él. Y si no, como os digo, invertir en jóvenes, en rondas y en espacio salarial de cara a 2027. ¿Qué me parecería muy interesante? Bueno, aprovechar la posición de Wiggins. Aprovechar la posición de Wiggins. Y ahí personalmente creo que sería interesante hablar con un equipo como es Golden State Warriors por un motivo muy sencillo, y es que es cierto que se te ha lesionado Jimmy Butler, que eso acaba con tu temporada, pero Golden State va a querer competir. Lo hablaba el otro día con Íñigo.
Muy raro sería el caso en el que Golden State no hace un movimiento, no hace algo para mejorar. Ellos, mientras Curry esté en el equipo, van a invertir todo lo posible, o al menos con dos dedos de frente, para que el equipo mejore y compita. Por lo tanto, me parecería muy interesante tratar de recuperar a Andrew Wiggins, porque Jimmy Butler estará la próxima temporada, en verano tratar de meter algún movimiento, alguna pierna fresca en el equipo, y el año que viene, aunque no vayas a ganar el anillo, tratar de, oye, pues con Curry, con Podziemski, veremos si continúa, con DeAnthony Melton, que es un jugador interesante que yo creo que interesaría que continuase, con Jimmy Butler, con Andrew Wiggins, con Draymond Green, meter algo nuevo en la pintura, meter algo nuevo en el 5, que sería lo interesante, pues puedes tener ahí, junto a Moses Moody, si no sale en algún otro movimiento, tienes ya ahí tu rotación de 8 tíos para los playoffs, ¿de acuerdo? Wiggins tendría mucho sentido, es un jugador veterano, es un jugador que ya ha estado en el equipo, que ya ha funcionado y que además está haciendo una temporada muy sólida con Miami. Por lo tanto, en este acuerdo, ¿qué veríamos? Cómo Miami adquiere, ya hemos dibujado antes un traspaso en el que se hacen con Giannis Antetokounmpo, aquí dibujamos un escenario en el que Giannis Antetokounmpo no está disponible o acaba en otro equipo y Miami decide darle salida a Andrew Wiggins para conseguir activos. En este caso Miami se hace con Jonathan Kuminga, con Gary Payton, con Trayce Jackson-Davis, con Gui Santos y con la primera ronda de los Warriors de 2028 protegida al top 4 por si acaso, porque en 2028 los Warriors ya pueden estar en una historia muy diferente a la que están hoy en día. Y los Warriors adquieren a Andrew Wiggins. Como ya veis, Miami tendría que cortar jugadores, mientras que los Warriors tendrían que fichar alguno, pero bueno, la temporada de los Warriors ya sin Jimmy Butler se ha acabado, así que tienen que tratar de competir lo mejor posible, metes algún fichaje para compensar este tramo final de temporada, gente que no va a jugar, y realmente de las piezas que salen, Kuminga tiene que salir, ya lo estuvimos hablando el otro día, Gary Payton, prescindible totalmente, Jackson-Davis, prescindible, es la realidad y este año está jugando menos, y Gui Santos, muy prescindible, es decir, son jugadores, los tres son prescindibles. Estás dando a Kuminga, que ya no tiene sentido, y la primera ronda que te están demandando por Wiggins, con una protección por si acaso. Y Kuminga en Miami, no te voy a decir yo que se va a convertir aquí en un All-Star, pero le das la oportunidad a Miami de, oye, vamos a invertir en este tío, mantenemos a Adebayo en plantilla, por supuesto, vamos a ver cómo seguimos, pero por lo que pueda pasar en un futuro, pues oye, tenemos a Kuminga y a Kelly Oubre. Vamos a ver un poquito qué podemos sacar de Kuminga y a invertir en este jugador para que haga puntos, para que evolucione en el sistema de Miami y que crezca como jugador. Me parecería interesante, la verdad, ver a Kuminga en Florida y ver lo que pueden hacer con él. Vamos llegando al final porque nos quedan tan solo dos equipos. El penúltimo es el caso de Orlando Magic, que deben hacer algo ya. Deben hacer algo ya. Lo hablábamos antes en ese traspaso en el que proponía la llegada de Sam Hauser. Sam Hauser no te cambia nada, esa es la realidad. Y Orlando creo que necesita un traspaso transformador, un movimiento grande, que cambie parte de la estructura del equipo. Y ahí es que tienen que meter tiro. Tienen que meter tiro. ¿Y qué oportunidad más buena te están dando los New York Knicks, con las aguas revueltas que vemos en la Gran Manzana, para pescar y tratar de ir a por Karl Anthony Towns? Que tú lo piensas y dices, oye, Orlando, después de un inicio de temporada complicado, con la potencia defensiva que pueden ser, con el tamaño que tienen, pocos equipos hay que puedan cubrir mejor las debilidades defensivas de Towns. Incluso sabiendo que jugaría en el 5 porque tienes a Banchero en el 4, ok. Pero es que a nivel ofensivo muy probablemente sea la pieza que les pueda dar equilibrio. Y estamos hablando de que Towns llegaría a un equipo donde tú ya tienes a Franz Wagner y a Paolo Banchero. Es decir, el nivel de talento en esos tres jugadores, mucho ojito, mucho ojito. Y puedes cerrar el acuerdo, puedes cerrar el traspaso. Y de la misma manera que el movimiento te permita darle mayor presencia a Anthony Black, que a mí me parece un chico que demanda jugar más, que demanda tener más minutos y que es muy pero que muy interesante. ¿Cuál sería el acuerdo? Que yo me temo que al fan de los Knicks no le va a gustar, pero porque al fan de los Knicks me sorprendería que algún traspaso de Towns le gustase, porque como os decía antes, solo un traspaso de por Giannis Antetokounmpo creo que contentaría al aficionado de los Knicks en una salida de Towns. El traspaso que yo planteo aquí es los Knicks adquiriendo a Jalen Sachs, a Wendell Carter Jr. y a Goga Bitadze.
Es decir, te cambia por completo el panorama del equipo. Habría que ver si luego da salida a Mitchell Robinson, que sabemos que no está confirmada su presencia a medio plazo en el proyecto, termina el contrato. Puedes tratar de rebotarle para hacerte con un 4. ¿Qué me gusta del acuerdo? Que te haces con Jalen Sachs, es decir, un base defensivo al lado de Jalen Brunson y un base de gran nivel para encargarse verdaderamente de las estrellas rivales, esas que pasaban por encima de Brunson en playoffs, y consigues profundidad en la pintura. Sí, tendrías que rebotar a alguien, porque si no, te queda un poco de agujero quizás en el 4 y tendrías a Wendell Carter Jr., a Goga Bitadze, a Mitchell Robinson. Vale, uno no tendría sentido y yo personalmente buscaría darle salida o bien a Mitchell Robinson o bien a Wendell Carter Jr., a uno de los dos. Que oye, puedes intentar jugar con Wendell Carter Jr. a Mitchell Robinson. No, no he dicho nada, dejaros. Y Orlando, sobre todo, se haría con Karl Anthony Towns. Puedes meter a Anthony Black de inicio. Puedes meter a otro jugador e invertir en Desmond Bane, en Franz Wagner y en Paolo Banchero como los manejadores de tu equipo, que es lo que deberían. Y sobre todo, Towns en el 5 le daría a este equipo justo lo que necesitan. Justo lo que necesitan. Es que, de nuevo, imaginad que tienes a Desmond Bane, a Paolo Banchero, a Franz Wagner, a Karl Anthony Towns. Es que menudo cuarteto, ¿eh? Y con mayor equilibrio, creo yo. A mí me gustaría verlo y verdaderamente querría, en el caso de que Towns vaya a salir de los Knicks o saliese de los Knicks, creo que Orlando es un destino muy bueno a nivel de encaje deportivo para él, la verdad. Así que, oye, veremos qué sucede. Y para terminar, vamos con el último equipo. El más interesante de todos, el caso de Washington Wizards. No vale haber llegado hasta aquí y quitarlo ahora, porque vamos con el equipo más importante, ¿de acuerdo? Washington Wizards. Son pésimos en rebote, son pésimos en defensa, son muy malos, sabemos todos, lo saben ellos. Y creo que el equipo se beneficiaría de que el dibujo, la intención, pasase más por tener a Alex Sarr en el 4, o al menos que haya un 5 importante a su lado. Ya os la he tirado antes, ¿no? Que en la Play, bueno, yo en la Play me hice con Trae Young. Había hecho ya el traspaso, perdón. Me puse a jugar ya con el traspaso que habíamos hecho, con la plantilla oficial. Y en verano conseguí sacar a un pívot en la agencia libre restringida, que dije, ostras, pues me viene muy bien. Y además Sarr, aunque sé que es el 2K, pero bueno, para que veamos que, iba a decir que tiene algo de sentido. Muchas veces el 2K no lo tiene. Pero Alex Sarr, no sé si sabéis que tú en el 2K, si cambias a un jugador de posición, también le afecta a la valoración. Y hay veces que si tú tienes un tío que es un 3-4 y te aparece como 3, le pones en el 4, le sube la valoración. Puede pasar al revés. Pues Alex Sarr, que aparece en el 5, yo le puse de 4 y su valoración no cambiaba. Dije, vale, ok. Notificaciones por ahí. Vamos a por un 5 porque creo que los Wizards se beneficiarían de tener a Sarr en el 4. Que luego puede jugar en el 5, ok, pero que de inicio salga en el 4. Y en la agencia libre restringida me fui a por Walker Kessler. Le pude sacar de allí con un contrato de 25 millones por año, una cosa así. Luego ya veo si me lo quedo o si no. Sabemos que de eso la Play es muy diferente a la vida real. ¿Qué ocurre? Que en la vida real parece ser también que los Washington Wizards quieren a Walker Kessler, que habrían presentado varias ofertas a Utah y que Utah no quiere soltar al pívot. Recordemos que empezó muy bien la temporada, se lesionó muy prontito, no sé cuánto jugó, 4, 5, 6 partidos, se lesionó en el hombro, cao todo el año, putadón, ya no solo por la parte deportiva, por la parte de salud de una persona, sino porque justo este verano tiene que firmar un nuevo contrato. Parece ser, como ya os digo, que Utah ni le quiere traspasar y ni le quiere perder en verano, y que confían en poder renovarle. Pero oye, nunca se sabe, nunca se sabe. Y los Wizards, si no consiguen cerrar ahora un traspaso por él, en verano pujarán en la agencia libre por Walker Kessler. Creo que tiene mucho sentido. Y el objetivo de tener un trío, Trae Young, Alex Sarr, Walker Kessler, más luego por ahí los Trey Johnson, es que iba a decir otro nombre, pero que justo precisamente es al que yo doy salida. Champagne, que es un jugador que yo creo que está bastante bien para la rotación, ¿no? Sobre todo Kyshawn George, Bob Carrington, que vamos a ver cuál es su rol con la llegada de Trae Young. ¿Por qué no dar salida a un joven
que quizás no está progresando como tú esperabas y que te aseguraría tener a Walker Kessler y que tú ya en verano le renueves por lo que toque, porque si va a la agencia libre restringida y Utah le quiere mantener, le van a mantener. Así que el traspaso que yo tengo para los Washington Wizards en el que se hacen con Walker Kessler es básicamente enviar a Bilal Coulibaly, que es un jugador cuyo techo es muy alto, pero quizás no termina de progresar como ellos esperan. Otros jugadores sí lo están haciendo y eso les abriría la puerta. Pienso sobre todo en Trey Johnson. Pero obviamente solo Bilal Coulibaly, un Bilal Coulibaly que no está en su punto de mayor valor, no te va a servir para hacerte con Walker Kessler. Así que incluimos la primera ronda de 2027 protegida al top 4. Claro, habrá gente que me diga, ostras, es demasiado. Bueno, es el aliciente que tú le estás dando a Utah para que renuncien a un tío como Walker Kessler, que si está sano, el año que viene se puede cascar una de las mejores temporadas de un pivot en toda la NBA. Obviamente no a un nivel de Jokic, pero o de Wembanyama, ¿no? Pero sí a un nivel de que digas, ostras, qué sólido es este jugador y cómo permite que la defensa y el control del rebote defensivo de mi equipo estén a una escala que yo antes era imposible que hiciese. Y aparte a Wizards le interesa mejorar porque has adquirido a Trae Young, es decir, tú quieres ya ir dando pasos adelante, querrás ser atractivo en la agencia libre de 2027. Renunciar al pick de 2027 es duro, sin duda, pero oye, algo tienes que pagar por hacerte con Kessler y además la primera ronda de 2028 la tienen traspasada, es decir, es la única que tiene sentido, No me encanta la opción, en la Play esto nunca lo harías, pero en la vida real no se sabe, nunca se sabe. De todos modos, ya os digo que parece que no lo harán porque Utah no quiere soltar a Kessler y Utah no ha mostrado en ningún momento querer soltar a este jugador. Con esto llegamos al final de la primera parte, se nos ha ido a un buen ratito, ha sido una charla interesante aquí viendo traspasos para los equipos de la conferencia este. Y como os digo, esta misma semana tendremos la segunda parte con los equipos de la conferencia oeste. No sé qué día saldrá porque ya os he dicho también antes que hay una charleta que va a salir y que seguro os va a gustar. Así que nada, dejadme en comentarios qué traspasos os gustan más, menos, también si en algún caso no os ha convencido, pues planteadme una propuesta alternativa. Como siempre, un placer y nos vemos en el próximo episodio.